Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de su curso integral Jóvenes Caficultores del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé por medio del Plan Nescafé. Gracias a todos los que nos ven a través de Zoom, Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp e Instagram. Nos pueden seguir como Jóvenes Caficultores HN, ahí nos encontramos en las redes sociales, transmitiendo las diferentes clases que tenemos de este curso integral que consta de 45 horas clase. Iniciamos hoy 2 de noviembre del año 2023, 6 de la tarde. Mi nombre es Alex Caballero y estoy para acompañar esta moderación y esta clase tan importante del día de hoy que tiene que ver con el módulo Mi Café. Ayer tuvimos la clase de tueste con la ingeniera Suani y estuvimos aprendiendo algunos conceptos importantes dentro de la calidad del café. Y hoy continuamos con la parte de equipo, protocolo y formato de catación, ¿verdad? Protocolos y procedimientos de la catación necesarios para poder conocer cuáles son las calidades y los perfiles de nuestros cafés, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No olviden registrar su asistencia, enviar las preguntas al chat, estar atentos a los 10 minutos de consultas en vivo al final que le haremos a nuestra invitada especial. Tenemos una invitada muy especial y es la ingeniera Saudi Laínez Alfaro, ¿verdad? Ella es investigadora de la ANAC de Soberanía Alimentaria y Agroecología vinculada a la caficultura, es productora de café, es catadora, es barista y además quiero hacerle una mención especial porque ella fue parte y pionera en la iniciativa por los jóvenes de Nestlé, estuvo acompañando los procesos formativos al inicio con los jóvenes caficultores, nos estuvo compartiendo, ¿verdad?, su conocimiento, ahora está trabajando, ¿verdad?, con los productores allá en el campo, aplicando nuevas tecnologías y aplicando siempre los conocimientos de calidad de café. Tiene una amplia experiencia y una trayectoria como una catadora 5 estrellas de alto nivel, ¿verdad? Entonces, aprendamos todo lo que sea importante, toda esa información que ella nos va a traer el día de hoy y aprovechemos a preguntar y a conocer un poco más del tema de calidad de café. Sin más que decir y sin quitarle más tiempo a la ingeniera Saudi, le damos su espacio. Adelante, ingeniera. Muchas gracias, ingeniero Alex, y a todo el equipo detrás de Jóvenes Caficultores. Es un placer para mí volver a estas plataformas y muy agradecida con todo el equipo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todas y todas. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy hablaremos de principios, protocolos y procedimientos de catación. Es un tema muy amplio que no basta una hora ni una semana, pero vamos a abordar puntualmente para que ustedes puedan comprender estos términos y lo que implica y lo que se necesita para iniciar una catación. Bien, ¿qué es la catación? Generalmente, muchas personas consideran o piensan que la catación es simplemente tomar una cuchara y hacer un sorbo. La catación es mucho más que eso. La catación es una técnica que es utilizada para describir, medir esas cualidades organolépticas que tiene el café. Donde tenemos fragancias, textura, dulzura, aroma, sabor, cuerpo, que en total son 11 atributos que nosotros evaluamos. El catador es aquel que interpreta, es aquel que traduce lo que el café nos quiere dar a entender. Y para esto necesitamos un equipo, necesitamos espacios para poder ser bastante responsables con el criterio que vamos a dar, porque el catador es un personaje muy importante en la industria del café, porque es él o ella quien va a dar esta información, esta evaluación del café del productor. Si el café del productor tiene defectos, bien, vamos a buscar la manera de mejorarlos, pero él ya va a conocer. Si tiene un buen perfil, pues puede mejorar ese perfil. Pero a pesar de que la cata se utiliza para una decisión de compra y para un control de calidad, también sirve para identificar los diferentes tuestes, los niveles de preparación, los niveles de exportación, entre otros puntos que vamos a abordar más adelante. Otro punto importante es que es aquella persona que practica la degustación de los sabores y aromas del café de manera informal o profesional. Para esto, describimos esas cualidades, abordamos, evaluamos esas cualidades y desde ese punto, ¿por qué hablamos de manera informal o profesional? Porque hay personas que no han estudiado, no han sacado algún curso, están de manera amateur, pero entienden muy bien
los conceptos y catan súper bien. Y hay profesionales, obviamente, que se certifican, pasan por escuelas y también lo hacen de manera muy bien. ¿Qué recomendaciones debemos de considerar previo a una catación? Uno es tener un espacio bien iluminado, un espacio que sea armonioso, amplio, donde nos podamos mover o movilizar. Si ustedes se fijaron con el tema de COVID, tuvimos que tener una distancia de 1.5 metros, otros de 2 metros, por el tema de contaminación, pero también no solo por el tema de COVID en aquel entonces, sino que siempre estas salas deben de tener una amplia ventilación también. Otro punto que tenemos que considerar es los molinos, la consistencia de agua y café, que estos hablamos de ratios, y además tenemos que tener una consistencia entre las tazas, que sean del mismo material, que tengan la misma proporción. Y otra de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en consideración cuando estamos en un laboratorio es que debemos de utilizar nuestro cabello amarradito, uñas cortas, cero perfumes, crema neutral, antitranspirante neutral, porque si nosotros entramos con fragancias y no tomamos estas directrices, vamos a contaminar la muestra, porque suele pasar de que yo tengo el café en mesa y por casualidad alguien toca la taza. Entonces la contamina y yo puedo sentir que huele muy bien, que huele a chocolate, que huele a floral, alguna fruta exótica, pero probablemente eso no es propio de la taza, sino que es propio de una contaminación. Por esa razón es que nosotros hablamos con las personas que ingresan en los laboratorios que por favor al ingresar usen la vestimenta correcta y sigan las direcciones o las directrices que nosotros les brindamos, porque el café es un alimento y como alimento tiene que tener una inocuidad y un cuidado, ya sea que no sea solamente el café, sino en otra cosa, siempre tenemos que tener ese cuidado. Otro punto importante que tenemos que tener es el equipo de laboratorio y catación. Es un equipo muy amplio. Primero, se lo voy a citar así puntualmente y luego lo vamos a abordar uno a uno. Necesitamos una trilladora de muestras, un anés del café, tostador, un molino para muestras, una balanza de precisión, medidores de humedad y zarantas clasificadoras. Necesitamos también colorímetros, vasos para la elaboración de la infusión o taza de catación, cucharas para catación, recipientes para limpiar las cucharas durante la infusión, como vemos aquí en la imagen que les voy a poner ahorita un puntero acá. Como vemos aquí. También vamos a necesitar lo que son estufas, en el caso que ustedes tengan que calentar el agua, llevarla a un punto, las teteras o jarrías, las mesas redondas giratorias, el termómetro, la estantería para muestras, las computadoras, el archivero. Ustedes dirán, es mucho. Sí, y realmente esto es como uno de lo mucho que tenemos que ingresar para poder dar un dictamen a cabalidad. Vamos a abordar uno a uno esta temática. Para empezar, la trilladora de muestras. ¿Para qué sirve la tría? Ustedes recuerdan la composición del grano, donde tenemos el mucílago, el exocarpio, el endocarpio, pero dentro de esa composición hay una última capa que protege al grano, que protege al embrión, y es el pergamino. Una vez eliminado ese pergamino, esa capa, el grano queda en oro. ¿Y cómo eliminamos ese pergamino? Bueno, para eso existen estas triadoras. Hay triadoras industriales cuando hablamos a nivel de exportación, pero en laboratorios están estas pequeñas triadoras que son de Penaos Coffee, por ejemplo. Estas triadoras industriales y hay otras triadoras de otro tipo de marca que sirven y que tienen la misma función, eliminar el pergamino para que el grano quede en oro. Cabe mencionar que cuando nosotros triamos es porque vamos a hacerlo en dos funciones. Una, porque vamos a preparar lotes de exportación y dos, porque vamos a tostar. Porque si aún así con el pergamino el grano es súper delicado, súper susceptible, cuando está en oro es 2 veces más susceptible a que pueda contaminarse. El tostador
Tenemos una amplia gama de tostadores, unos más cómodos, otros más caros, pero todos tienen la función que es muy similar. Tenemos esta tostadora que es de 2 cilindros, estas tostadoras industriales que son de 5 kilogramos, 15 kilogramos y tostadoras de un solo tambor. Hay tostadores que ya vienen codificados, o sea, nosotros tenemos que codificar la temperatura. Si ustedes recuerdan en las clases de tueste, la temperatura ideal ronda entre los 150 y los 220 grados centígrados. Y estas tostadoras, a diferencia de las primeras pruebas que salieron, no había forma de poder codificar la temperatura, pero en el caso de estas sí lo podemos hacer. Y cada tostadora va a depender de la función para cuál va a ser orientada. Es decir, si usted va a hacer un emprendimiento en tostaduría, entonces a usted le conviene una de estas. Pero hay algo que independientemente la orientación, independientemente la tostadora, siempre deben de llevar en cuenta y que algunas son más automáticas, es cuando hablamos de curva de tueste, que la curva del tueste básicamente es tiempo inicial más tiempo final. En el caso de estas tostadoras, es más fácil adaptarles un programa a la computadora para poder descargarlo, pero también lo podemos hacer de manera física. El molino para muestras. Hay varios molinos dentro de los más conocidos en la línea. Tenemos el Marconi, el Coffee Mill, Boom y el Kitzenay. Estos molinos son de catación, pero todo molino, al igual que los molinos de método de filtrado, tiene que pasar por un proceso de regulación de molienda, porque las moliendas no son universales, no podemos utilizar la molienda de método de filtrado para catación o la molienda de expreso para catación, todo tiene su fin. La molienda para catación es una molienda media gruesa y aún debe de pasar por un proceso de tamizaje. Por eso, si ustedes observan, cada molino tiene un pequeño tornillito para poder regular la molienda. De hecho, la molienda es muy parecida a un método de extracción indirecto que es la prensa francesa. Las balanzas de precisión o grameras son muy fundamentales porque ustedes tienen que pesar los gramos, tienen que pesar las tazas. Las más conocidas son la OAUS y la Hario. Sin embargo, hay grameras que tienen un peso de 3.000 gramos, donde se pueden pasar 6 tazas de una sola vez, y hay otras de mucho más tamaño. Esto también depende mucho del movimiento de su negocio o de su laboratorio. Los medidores de humedad fundamentales. Bueno, todo el equipo es súper fundamental. Tenemos el tester Agrotonic, que este es un tester de mochila, le digo yo, porque nosotros lo podemos andar en campo como técnicos, es mucho más fácil. Y este mide, siempre se codifica, pero este mide la humedad del café hasta 35 de humedad. Sin embargo, el maestro de los testers es el Stanley. Este tester de humedad es muy delicado, pero muy buenísimo porque nos mide tanto el café presecado como el café mojado hasta 52 grados de humedad. También se codifica y es súper delicado, pero este es el tester, el super tester diría yo, porque este es casi el único que mide hasta los 52 de humedad. Ahora, el tester, o sea, el Toyota de los testers sería el GEACA. El GEACA no solo nos mide lo que es granos básicos, arroz, frijoles, maíz, sino que también lo podemos codificar para el café. La única deficiencia que tiene este tipo de tester es que nos mide hasta algunos 35 y otros 36, pero es buenísimo. Cualquiera de los testers que ustedes utilicen es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Recuerden que uno de los puntos donde el productor tiene mayor fracaso es en la parte de almacenamiento. Se ve sencillo, pero es un eslabón bastante delicado. Cuando nosotros ingresamos el café, la media es de 11 a 12% de humedad. De 10 lo podemos trabajar, pero abajo del 9 el grano se cristaliza y se fractura cuando va a la tría. ¿Por qué? Pierde peso, porque se ha sobresecado, versus cuando el café tiene 13 de humedad. Es muy poco, sí, pero tiene humedad. Esto pasa que puede agarrar un moho si tiene un mal almacenamiento y no solo eso, también se puede manchar el grano. Sumado a eso, el tiempo de tueste se puede extender. Por eso es muy fundamental que como productores tengamos
un tester de humedad, y en el laboratorio es fundamental porque para un tueste es necesario conocer la humedad del grano. Bien, vamos a pasar a la otra. Las arandas clasificadoras. Y las arandas es algo muy importante y una está bajo zaranda 14 hasta el 20. Bajo zaranda 14 hablamos de que son migas, ya los granos quebradizos y todo. Pero ustedes dirán, ¿para qué es? Es básicamente para medir el tamaño, el tamizaje del grano, porque hay varietales. En el caso del parainema, que su grano es más grande, lo encontramos en zaranda 17. Entonces decimos, el grano es grande. Esto significa de que podamos tener muy buenos rendimientos. Cuando hablamos de buenos rendimientos en café, es decir, el rendimiento promedio es 1,25, ¿verdad? Un ejemplo, si hablamos de rendimiento de 1,30 y me sale un café con un rendimiento de 1,30, entonces yo necesito 130 libras pergamino seco para obtener 100 en oro, versus a tener un rendimiento de 1,19. Y el tamaño del grano es algo fundamental para tener ese rendimiento, sin embargo, no lo es todo. Los colorímetros en el tema de tueste, el tema de tueste es un tema bastante delicado. El tostador es un artesano, porque el tostador es quien define el desarrollo del café. Pero cómo va a desarrollar ese café? Tiene que conocer varios parámetros, pero sobre todo sacar el tueste ideal. El tueste que utilizamos en control de calidad es un tueste medio claro, entre la escala del 58 al 63 en la escala Antrum. El Probat ya es del 97 en adelante. Sin embargo, encontramos estos colorímetros digitales, también están estos manuales donde ustedes pueden guiarse, pero también hay otra forma. Que la otra forma donde ustedes pueden guiarse es que dejen una pequeña muestra del tueste que ustedes consideran el adecuado y lo envasan en un envase hermético y simplemente están observando, están checando hasta que les salen ese tueste ideal. Las tazas de catación, estas tazas de catación pueden variar de material, incluso hasta de forma. Las más recomendables son las de cerámica y tazas de cristal. A mí generalmente las tazas de cristal no me gustan mucho porque tienen a enfriarse mucho más pronto que las de cerámica. Estas de cerámica resguardan un poco el calor. Hay tazas de 200 gramos, hay tazas de 260. Y pues en este punto hablamos de la relación, que es agua y café, que eso hablamos en ratio. Este ratio lo escuchan más en los métodos de filtrado, pero también está el ratio en el café, porque si ustedes vierten mucho café y poca agua, lo van a sentir muy ralo, perdón, muy fuerte. Y si ustedes vierten poco café y mucha agua, lo van a sentir muy débil o muy ralo. A eso le hablamos relación. Ratio básicamente es gramos versus mililitros de agua. En el caso de catación utilizamos un ratio de 1,16. Significa que yo voy a necesitar para un gramo de café 16 mililitros de agua. Sin embargo, el reglamento del SCA, la Asociación de Cafés Especiales de América, nos dice que tenemos que utilizar 8,25 gramos por 150 ml de agua. Las cucharas de catación son muy fundamentales. Las cucharas deben de ser cóncavas, un poco hondas, parecidas a una sopera, pero no son una sopera, porque lo que nosotros sacamos es un pequeño sorbo para hacer esa succión. Hay de distintos materiales, de distintos diseños, eso dependerá del productor. Generalmente cada persona tiene su chip. Conforme al tiempo y conforme a la experiencia, uno va recolectando las distintas cucharas que puede encontrar en medio del camino y es ahí donde nosotros podemos mostrar, guardar para hacer el recorrido. Otro de los puntos, no sé compañeros si se escucha bien. Compañeros, Hola, le te escucho, escuchamos. Le te escucho. escuchamos. Sí, le Ok. escuchamos. Bien, aquí está lloviendo mucho y estamos teniendo pérdida de señal. Bien, continuando, a lo de uno con el recorrido de los años va guardando estas cucharas y esto le recuerda el tiempo en que ha pasado. Ya en mi caso, pues ya tenemos 11 años de experiencia en el medio, desde la parte de campo hasta la parte de exportación y llevarle esa exquisita taza de café hacia ustedes.
Las jarras, estas son para colocar el agua, preferiblemente que sean de cristal. ¿Por qué de cristal? A medida uno va limpiando las cucharas, el agua se vuelve turbia, entonces uno le sale más fácil observarla y luego cambiarla, a diferencia de las jarras de color. No digo que no podamos utilizarlo, las podemos utilizar, pero a veces cuando tenemos mucho movimiento en los laboratorios, preferiblemente en lo personal yo prefiero las jarras de cristal. Los vasos de pectoral hay de distintos tamaños, todos son de acero inoxidable y de distintas formas. Generalmente, estos son para negocios, beneficios grandes, cooperativas grandes, exportadoras grandes, pero nosotros siempre tenemos que tener un pectoral parecido a este es de acero inoxidable. Esto es cuando hacemos la succión del sorbo y escupimos, aunque puede parecer no muy inicuo, pero es necesario tener un espectoral para poder hacerlo. Las teteras o jarras o calentadores son algo muy importante. Generalmente estos son los calentadores que más se observan, para eso utilizamos las estufas, pero tenemos el boom. Estos boom nos ayudan y nos facilitan a nosotros la tarea porque simplemente lo codificamos y llevamos el agua a la temperatura adecuada a los 92 grados centígrados. Y bueno, solo bajamos la palanquita y utilizamos estas jarras para llenado. También tenemos estos calentadores eléctricos que ya vienen con la planchita y ya pues también algunos vienen codificados, otros simplemente inmediatamente cuando llegan a punto de hervor pues se apagan. Las bandejas, estas sirven para colocar el café, ya sea pergamino seco, oro o tostado. Hay de diferentes diseños, ovaladas o rectangulares. Generalmente cuando estamos en una mesa y nos tenemos café suficiente, colocamos el café tostado, el café pergamino y el café oro. Esto dependerá de cómo estamos de tiempo y también dependerá si tengamos suficiente café. Sin embargo, estas bandejas sí o sí debemos de tenerlas en un laboratorio. Las mesas de catación pueden ser ovaladas, rotatorias como estas o rectangulares como estas. Cada una tiene su ventaja. En el caso de las redondas, pues aquí rotatorias, nosotros solo las movemos en el mismo sitio, y en el caso de las rectangulares, pues tenemos mayor cantidad de tazas para colocar en la mesa. El termómetro lo necesitamos para controlar lo del tester, la temperatura, pero para controlar la temperatura del tostador, pero también lo necesitamos para controlar la temperatura del agua. Como les comentaba, como utilizamos un tueste medio claro, las temperaturas deben de ser de 90 a 92 grados centígrados. Cuando hablamos de tuestes oscuros, que ya estos hablamos para máquinas de espresso o para otros métodos de infusión, entonces ahí sí utilizamos una temperatura del agua de 89 a 90 grados. La nariz o la nez del café es una herramienta fundamental para el catador, es una herramienta amiga. Este diseño ya tiene muchos años en el mercado. En el caso de esta nez, tiene 36 fragancias, donde encontramos las intrínsecas y las extrínsecas, las dulces, las no dulces. También hace poco salió la Coffee Flower Map, que aquí ya encontramos 100 fragancias en el mercado. Y la rueda de sabores del catador, donde encontramos los sabores enzimáticos, los sabores dulces, los sabores intrínsecos, los sabores extrínsecos, los cítricos, los maderables, los defectos como el moho, el fermento o el fenol. Esta es la rueda de sabores del catador. Sí, no encontramos todas las fragancias en una sola taza, pero sí podemos encontrar varias y el catador debe de conocer sí o sí esta rueda, porque es aquí donde tenemos el resumen de todos los sabores positivos o negativos del café. Ahora, ¿qué es la SCA? Bueno, esto les dije que al inicio empezábamos a hablar de eso. La SCA es la Asociación Nacional de Cafés Especiales de América. Hay dos versiones, una que nace en 1890 y la otra que nace en 1999. Habían compradores
de café en Estados Unidos. Ellos querían diferenciar el café especial y el convencional, no sabían cómo hacerlo. Entonces, se diseñó lo que fue la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos. Con el tiempo, se hizo la Asociación de Cafés Especiales de América, que es lo que conocemos hoy por hoy. Y esta es la clasificación de cómo tenemos el café, que nos dice que de 6 puntos es bueno, de 7 muy bueno, de 8 excepcional, excelente y de 9 excepcional. Sin embargo, todo café especial se considera de 80 puntos hacia arriba. Lo que varía son los atributos que le encontremos, porque no es lo mismo decir, tiene una acidez baja, no tiene defecto, está chocolatado, dulce, básico. A decir, tiene una acidez brillante a maracuyá, un cuerpo cremoso, unos aromas a miel, a pasas. O sea, estamos hablando que los descriptores varían. Entonces, si eso varía, el puntaje también varía. Este es un formato básico con el que se puede iniciar, que generalmente se inicia, donde nosotros colocamos la numeración de muestras, las fragancias, que es cuando nosotros fraganciamos el café en seco y evaluamos lo que encontramos ahí, sabores positivos o negativos, el aroma, que ya es cuando vertimos el agua, el cuerpo, si es suave, denso, fugaz, la acidez, si es leve, moderada, punzante. El sabor, hablamos de lo que nos queda en el por gusto, el resabio, la dulzura que contenga el café, porque todo café, aunque tenga defectos, siempre tiene dulzura. El balance, que significa si todas las tazas tienen el mismo balance, es decir, ninguna es más fuerte, otro más suave, otro más débil, y son 11 atributos a cada uno. Un puntaje vale 7, en algunos casos vale 10. Esto dependerá de lo que su juez o su instructor le dicte y luego se le suma el 50% para hacer un total de 100. Pero esto va a variar. Y el formato de catación SCA es el formato universal. Ese es el que utilizamos donde evaluamos lo que es la fragancia, el aroma, la intensidad de ambas, el cuerpo, la dulzura, la acidez, la uniformidad, la taza limpia, el balance. Cuando hablamos de taza limpia es que las 5 tazas, porque el reglamento nos dice que podemos utilizar de 3 a 5 tazas, que esas 5 tazas sean uniformes, consistentes, que no sea una que tenga más de balance, porque si hay una que no es consistente, si es leve, 2 puntos le restamos, y si es punzante, pues le restamos 4. Taza limpia, pues que no tenga ningún defecto, los defectos primarios como moho, fermento y fenol, su dulzura, y pues si tiene un defecto leve, 2 puntos, un defecto ya mayor 4 puntos, hacemos la sumatoria, cada uno vale 10 puntos, y si tienen defecto, le restamos a esa sumatoria, y si no, pues hacemos el total del catador. A simple vista se mira un formato que es un poco complejo y difícil de manejar, pero también esto dependerá de la práctica de cada uno de ustedes, porque recuerden que la práctica hace al maestro y primero se empieza con un formato pequeño para llegar a este formato. Sin embargo, este formato se actualizó en el 2004. En el 2020 ya la SCA ya tenía unos especialistas para hacer algunos cambios, sin embargo vino pandemia y se desarrolló un nuevo formato, un poco más complicado porque si ustedes observaron en ese tiempo teníamos que tener un distanciamiento y en el caso de catación nosotros hacíamos la cata tradicional que era del sorbo a la boca. En este caso no, nosotros tenemos que tener un shot de cristal, esterilizar el shot, vertir la cuchara al café y luego al shot. La cuchara era el único medio de transferencia, la cuchara nunca entraba en contacto con mi boca, sino que era el shot y eso era taza por taza, muestra por muestra. Eso era para minimizar la contaminación. Sin embargo, este año ya está el nuevo actualización del formato SCA
Es el mismo, simple que han cambiado algunas cosas de cómo evaluar. Ya, por ejemplo, Anacafé en Colombia ya hizo la primera actualización y Honduras hace poco se hizo también ya las primeras talleres de actualización del formato SCA. Ahora sí, vamos a entrar ya a lo que es la materia prima de cómo hacer una catación. El café, muchachos y muchachas, no se tuesta en el momento y luego a catar. No, el café tiene que pasar por un proceso de desgasificación. Si lo tostamos y lo catamos, desde ahí estamos dañando el perfil del café de ese productor. La regla nos dice que el café debe de reposar mínimo 8 horas y máximo 24 horas para que repose y desgasifique. Ya cuando tengamos ya el café reposado, vamos el día siguiente al laboratorio con todas las condiciones, listos a catar y inicia lo que es el protocolo. Sacamos el tueste en la escala Armstrong, un tueste medio claro. Los rangos del tueste pues varían. ¿Por qué varían? Por varias razones. Como les comentaba anteriormente, el tostador es un artesano y el mismo artesano debe de conocer una, altitud del café. Segundo, qué varietal es, si es archimor, si es catimor, si es un proceso, si es un blend. ¿Por qué? Porque cada uno en su densidad cambia. Seguidamente, algo que es fundamental y que el artesano debe, porque el catador es un artesano, debe de conocer cómo va a desarrollar ese café en el tueste. Si no conoce estas condiciones, no lo va a poder desarrollar. El café, media vez ustedes lo tuesten, debe de pasar a un proceso de enfriamiento. Hoy por hoy todas las tostadoras tienen un ventilador incluido. Sin embargo, tarda un poquito el tiempo de enfriamiento. Dentro del tambor se generan procesos exotérmicos y endotérmicos. Cuando ustedes bajan el café de la tolva y lo llevan a la canastilla de enfriamiento, si el ventilador no funciona, dentro del café hay una transferencia de energía y esto se llama choque térmico. Porque el café sigue en tostión. Entonces suele pasar que cuando ustedes llegan, pero es que yo saqué el café en un perfil y me salió en otro. Bueno, es porque el café sigue en tostión. Por esa razón es que cuando ustedes sacan el café, deben inmediatamente enfriarlo. Aquí rapidito encendemos el aire y hay una técnica que yo conocí en una certificación que es el quenching, que significa rocío del agua, que es con los dedos en la palma, tocar el agua y rociar. Algunos conocedores consideran que esto no es adecuado, pero es que no es que vertemos el agua, son pequeñas gotitas y esto baja la temperatura. Nosotros ya hicimos algunas investigaciones y no hemos tenido ni efectos positivos ni negativos, es neutral. Pero también esto dependerá mucho de cada uno en su espacio. Otro punto muy importante es que almacenemos el café correctamente. No es que tostamos y lo dejamos a la intemperie. Recuerden que el café es un alimento y se contamina. Entonces, lo almacenamos adecuadamente en un lugar oscuro, en un lugar fresco, donde se almacene solo café. No vamos a meter herramientas de trabajo, no vamos a meter otro tipo de alimento, porque el café absorbe absolutamente todo lo de su medio y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Son detallitos que aparentemente no me pueden afectar, pero sí me afectan mucho en la calidad del café. Preparación de la cata. Bueno, ya tenemos todo el tueste, lo sacamos a tiempo, lo enfriamos a tiempo y reposó muy bien. Ahora, la dosificación de la taza dependerá mucho del tamaño. Generalmente cuando la taza es de 260, utilizamos 11.5 gramos a 12, pero para eso tenemos que utilizar un ratio. Pero la regla nos dice que tenemos que utilizar 8.25 gramos de café por 150 ml de agua, que es la relación de café con el agua para que tengamos una uniformidad y un buen balance. La misma regla nos dice que tenemos que utilizar de 3 a 5 tazas. Sin embargo, si usted quiere estar más seguro de su café, puede colocar 7 y 10 tazas. Eso dependerá de cada uno. Pero sí la regla nos dice que de 3 a 5 tazas. Ya pesamos el café, ya lo tenemos pesado con el gramaje correcto. Vamos a moler. El molino siempre deben de regularlo. No, si el molino lo utilizaron ayer
y van ahorita a moler, ustedes deben de asegurarse que esté regulado, porque puede ser que no tengan más café de esa muestra y si ustedes echan a perder esa muestra, también pueden echar a perder el sueño de un productor. Como yo siempre les digo a mis alumnos, detrás de la taza está el sueño de un productor que considera que su café es el mejor y merece un valor agregado por ese esfuerzo, independientemente lo haya hecho bien o mal. Por eso, el catador tiene una gran responsabilidad en su espalda, porque si lo hace bien, excelente. Si lo hace mal, también tiene un problema, porque todo achaca en él o en ella. Tenemos ya pesado el café, regulamos la molienda, vamos a purgar. Purgar es esterilizar el molino, limpiarlo, porque los molinos están diseñados con muelas cónicas, con muelas planas. Generalmente las muelas planas siempre dejan mayor cantidad de residuos de café. Este café pasado los 15, los 20 minutos, tienden a oxidarse, a metalizarse y esto le da un sabor desagradable al café. Pasa en los dos tipos de muelas, pero por esa razón es que purgamos el molino. Tomamos una pequeña muestra del café que vamos a cartar, vertimos en el molino y lo purgamos. Ya purgado con café fresco, entonces sí, molemos las muestras de esa misma muestra, porque si no, contaminamos. Vamos de nuevo con la muestra 106, por ejemplo. Sacamos un poquito de la muestra 106 de esa bolsita, lo vertimos en el molino, purgamos y hoy sí vamos a moler las otras 3 tazas. Así, muestra por muestra es una purga. Si son 5 muestras, son 5 purgas. Y la purga se saca de la misma muestra que vamos a catar. Una vez molidas el café, colocamos las tazas en mesa. Las tazas no deben de estar así pegadas, porque a veces cuando vertemos el agua muy agresiva, la corteza del café, del agua, se pierde. Entonces ya perdemos 2 puntos a evaluar en el formato. Entonces dejamos cierta distancia entre taza y taza para no generar contaminantes también. Ahora, recuerden que cada taza se muele independientemente, no son todas de una vez, cada taza. Y media vez ya molidas y colocadas en mesa, solo debe estar puesto 15 minutos, máximo 30, porque el café es volátil, entonces empieza a perder su fragancia. Si ustedes tienen algún atraso o algo, entonces tápenlas con unas tapaderitas o busquen una mantita, porque empieza a perder fragancia y recuerden que la fragancia es uno de los puntos y de los atributos a evaluar. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos la ejecutación de la catación? Bien, ya evaluamos la fragancia en seco del café molido. Ahora vertemos el agua. Un detallito muy importante es el agua, muchachos. Preferiblemente que no sean aguas tratadas, aguas alcalinas, porque estos pueden dañar el sabor del café. Cuando son muy alcalinas, tienen mucha sal, tendemos a tener este sabor salado y esto no es positivo para el café. Dentro del mismo reglamento que nos da pautas, nos dice que de sólidos suspensibles deben de ser de 125 partículas por mayón a 175, hasta llegar a 100 y no más de 250. Entonces, con el agua tenemos que tener muchísimo cuidado del agua que vamos a utilizar. La temperatura, como son tuestes medios claros, son de 92 a 94 grados, cuando son tuestes medios puros, de 89 a 90. Bien, vertemos el agua, ya cuando vertemos el agua, dejamos 3 minutos en mesa. En esos 3 minutos, nosotros evaluamos el aroma, como pueden ser similares a la fragancia en seco, podemos encontrar otros atributos y los anotamos en nuestro formato. Pasados los 3 minutos, rompemos la nata, quebramos taza o rompemos corteza, que básicamente es, ojo con este detallito, antes de romper la costra y manipulamos las cucharas, ¿recuerdan las jarras? Bueno, las jarras de cristal sirven para limpiar las cucharas. Entonces, limpiamos la cuchara primero. Debemos de limpiar las cucharas taza por taza, aunque sea la misma muestra, porque si no lo hacemos podemos contaminarla. Entonces, lo primero es limpiamos la cuchara, secamos y luego nos acercamos la nariz y hacemos un corte en 3 pasos. 1, 2, 3. Limpiamos, secamos y vamos con la otra taza a quebrar. 1, 2, 3.
limpiamos, secamos y vamos taza por taza individualmente. Cuando nosotros hacemos este corte, las fragancias que están retenidas salen a la parte de la superficie y fraganciamos la cuchara y con eso nos ayuda para evaluar mucho mejor lo que es la muestra. Una vez quebrada la taza, procedemos a limpiar. Si ustedes son diestros, lo pueden hacer con una cuchara, pero la regla dice que debe ser con 2 cucharas de manera circular. Desechamos los residuos, limpiamos cuchara, secamos, limpiamos la otra taza, limpiamos cuchara, secamos y limpiamos uno a uno individualmente. Una vez limpiadas las tazas, dejamos entre 8 a 12 minutos que enfríe el café, que llegue a una temperatura entre los 65 y los 75 grados centígrados, porque si ustedes catan en caliente se van a quemar el paladar y una vez que se quemen el paladar, no van a poder catar. Recuerden que los sentidos que nosotros necesitamos, el olfato, el gusto, son uno de los puntos importantes. El gusto, por ejemplo, nuestra lengua tiene mayor sensibilidad por las mañanas que por las tardes. Podemos catar todo el día, pero lo más recomendable es hacer la cata por la mañana, por la sensibilidad de nuestras papilas degustativas. ¿Y cómo funcionan estas papilas degustativas? En la punta de nuestra lengua, en forma de C, aquí tenemos lo dulce. Más arribita, en el lado izquierdo y derecho, tenemos lo ácido. Aquí tenemos lo amargo. A mitad de la lengua sentimos el umami o el glutamato y abajito de lo ácido tenemos lo salado. Entonces, por esa razón, ustedes no deben de quemarse el paladar. Una vez pasados los 8 a 12 minutos, procedemos a hacer la otra fase que es la ejecución de la catación. ¿Cómo hacemos esto? Primero, recuerden que el café se cata en 3 estados. El café se cata caliente, tibio y frío. ¿Por qué? Por si ustedes no pueden catar el café en un estado, nada más, y ya bueno, decir, esta es la evaluación, porque no es una evaluación real, porque el café en los 3 estados cambia de consistencia. Si un café se mantiene en los 3 estados, es un café que es uniforme y en los 3 estados puede cambiar sus cualidades a favor o en contra, porque puede ser que cuando lo catemos en caliente, no, pues esté como su cuerpo esté un poco flojo, un poco débil, así de baja, pero media vez baje la temperatura, ese café se dispara. Es una acidez más punzante, un cuerpo más fuerte. Entonces, no necesariamente tenemos que irnos con la primera impresión, tenemos que hacer las 3 cataciones. De hecho, cuando un café tiene defectos, sobre todo defectos químicos, perdón, cuando tiene daños en taza, daños químicos como lo es el fenol, generalmente lo encontramos más en la catación ya cuando está en frío. Pero debemos hacer las 3 sesiones de cata. Llegamos a la temperatura correcta y empezamos a probar en caliente a hacer el primer sorbo. El sorbo es una succión, que básicamente es un método retronasal, que lo que hacemos es esto, miren, un silbidito, algunos lo han escuchado más punzante y otros más finos, así. No significa que entre más punzante o más fino cate mejor o entre más débil cate menos. Eso dependerá de cada uno, pero lo que nosotros hacemos es agarrar la mayor cantidad de café con la cuchara y hacemos esto, dejamos unos segundos jugar con nuestras papilas degustativas y luego lo escupimos. Limpiamos la cuchara, secamos y hacemos el sorbo taza por taza. La catación es individual, también es independiente y por cada taza siempre deben de limpiar su cuchara, porque si no van a contaminar la muestra. En ese punto ya evaluamos lo que es el sabor, el posgusto, luego ya la segunda catación vamos a evaluar lo que es el cuerpo, la acidez y por último en la tercera evaluamos el balance, la uniformidad, la dulzura y la limpieza y damos un punto final al catador. Aquí les voy a mostrar un pequeño videito de una catación reciente que tuvimos. Bueno, es un pequeño video corto, pero que para que más o menos ustedes comprendan. Bien, cuando ya hemos hecho
la catación, ya hicimos todo el protocolo, viene el consenso. Cuando solo está un catador, pues bueno, él ya sabe lo que tiene que hacer, pero cuando hay más de 2 catadores, tenemos que tener ya un criterio de catación o un consenso. Porque no es lo mismo decir, yo le encontré sabor a fresa y el otro a frambuesa. Hay una relación, está en la misma línea, pero a decir, no, yo le encontré un fenol. Recuerden que hay distintos fenoles, que esto se da por malas fermentaciones no controladas, malos almacenamientos. También hay fermentaciones que se dan desde la planta cuando la maduración se ha extendido. Hay muchos puntos de cómo se dan los fenoles, porque hay distintos fenoles que son alcoholes también. Entonces, aquí este lado es un daño en tasa severo y aquí es un atributo positivo, entonces no hay conexión. Cuando no, siempre va a haber una diferencia catador a catador de 3 puntos, pero para eso se entra en consenso. Entonces, si hay una persona que no esté de acuerdo y pues damos otra vez otra ronda hasta que lleguemos a un consenso. Algo que es muy importante, muchachos, en este tema es que el catador o la catadora debe tener criterio. Si usted dice que encontró fenol y usted está seguro que encontró fenol, debe mantenerse en su posición. No debe influir el criterio de su compañera o de su compañero, porque es usted el evaluador. Porque puede ser que ellos estén equivocados y usted esté en lo correcto. Por eso es muy importante las calibraciones. Ahorita que viene la cosecha 22, 23, 24, ya por ejemplo, yo ya pasé por un proceso de calibración, pero todos debemos de pasar por un proceso de calibración previo a una catación. Porque recuerden que la práctica hace al maestro, pero recuerden también que la catación nace en pro al productor, porque al final pues es los que más trabajamos y los que menos ganamos. Y digo productores porque yo tengo mi marca de café y yo sé las luchas de tierra adentro, cómo nos cuesta sacar ese cafecito de especialidad para que usted lo deguste. No, hombre, si nosotros hiciéramos una historia detrás de la taza, hay una novela para que se diviertan. Entonces, si ustedes deciden estudiar esta profesión muy bonita y muy apasionada, que sea en pro de la productora y del productor, no porque solo es el chic, porque es el feeling del momento o porque ganan, no, nace para esto. Entonces, por eso es muy importante el tema de la calibración. Y bueno, en resumen del aprendido de hoy, la importancia del protocolo de cata, como les dije, es algo muy, muy amplio y quise resumírselo de una manera que ustedes pudieran comprender la responsabilidad que tiene el catador o la catadora en la industria del café, eh, para que ustedes valoricen el esfuerzo que hacemos, que no es fácil tener el peso encima de dar un perfil que de acuerdo a ese perfil el productor puede ganar o puede perder. O sea, por eso es una gran responsabilidad y la importancia de la inocuidad alimentaria, sobre todo del café, porque el café es un alimento. Al ser un alimento tenemos que conocer esa inocuidad y sobre todo esa trazabilidad desde el campo hacia esa tacita exquisita que llega a cada uno y una de ustedes. Muy bien, esto ha sido la clase del día de hoy, ingeniero Alex. Me presta las preguntas. Gracias, señora Saudi, gracias por esta excelente presentación. La saludan desde Facebook, saludos desde Guatemala, desde Nicaragua, Panamá, excelente clase. Gracias, jóvenes, por estarnos acompañando. Tenemos algunas consultas y pueden, jóvenes, estar enviando otras al chat, ¿verdad? Lo tenemos habilitado. Pregunta Audeli, cuando hay más de un catador, ¿cómo se hace? ¿Se unifican los criterios o cómo sería? Cuando hay una diferencia entre catador y catador, no podemos unificar los criterios. Primero, lo que hacemos es volver a catar. O sea, pasamos a la mesa y volvemos a catar la mesa. Porque solo porque dijo el compañero, yo le sentí esto, no es suficiente. Pasamos por la mesa nuevamente y debatimos hasta que todos lleguemos a un consenso del perfil de esa taza. Tenemos otra consulta. ¿Cuál es el mejor tostado para hacer catación de café? El tueste es un tueste medio claro. Es ahí donde encontramos los atributos, la acidez, la dulzura, el cuerpo, porque recuerden que los tuestes también tienen su origen y su principio. Por ejemplo, si ustedes van para máquinas de expreso, para expresos, deben ser un tueste medio oscuro.
para filtrados, un tueste medio claro y si ustedes quieren encontrar defectos, un tueste claro. Para todo hay un perfil exclusivo. No es que vamos a utilizar un tipo de tueste para todo. Muchas gracias. Nos preguntan también, bueno, nos saludan Nelson Antunes, gracias por compartir conocimiento. Bueno, también nos pregunta Emilio, si se quiere hacer una investigación de catación, ¿se pueden utilizar varias muestras? Sí, claro, eso es lo correcto. Y de diferentes orígenes, si puede hacerlo de diferentes orígenes, las muestras en distintos perfiles, mucho que mejor para que tenga mejores resultados de esa información. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, ya vieron, ¿verdad? Que el tema de la catación es un tema muy amplio y un tema muy bonito porque permite entrarnos en esos temas de calidad del café. Como productores, nosotros tenemos que conocer cuál es la calidad de nuestro café y esto se debe, ¿verdad? Principalmente a que tenemos que conocer el producto que vendemos y siempre motivamos a que la gente pueda incursionar en estos temas, ¿verdad? Para que el productor pueda ir conociendo un poco más. Tenemos otra consulta por aquí. ¿Cómo acceder a una formación de catador? Bueno, no sé en qué país se encuentre usted, pero en el caso de Honduras hay varias formaciones, dentro de ellas el ICAFE, que es el Instituto Hondureño del Café, que tiene la Escuela de Catadores. También hay diplomados, hay cursos cortos, hay certificaciones SCA, también certificaciones del Instituto Quality Coffee, que es el Q-Grader, que vienen siempre al país, igual vienen a Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, que bueno, ya estos dos últimos citados, que es el Q y el SK, vienen directamente a evaluar su conocimiento, o sea, ya de un solo a evaluarlo. En cambio, las otras formaciones, pues sí, llevan mayor tiempo y mayor aprendizaje. ¿Y cómo podrían hacer los otros jóvenes que no son de Honduras y genera para poder acceder o a quién podrían abocarse para conocer un poco más de estas formaciones en calidad de café? Bueno, así como tenemos el ICAFE en Honduras, también está el ICA o el ICA o el ICAFE, algo así creo que se llama, de Nicaragua y Costa Rica, que son las entidades del país. Y la otra es que ustedes puedan, sigan las páginas del Instituto Quality Coffee. Ellos dan información constante de sus talleres y de sus certificaciones. En el caso de Anacafé, pueden seguir a Anacafé en Guatemala. Ellos recientemente tuvieron el Q Processing y el Q-Grader. En Honduras también el café lo trajo ahorita en el mes pasado. Entonces sigan las páginas de las entidades de su país en el rubro del café, donde ellos publican constantemente sus talleres. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, ya saben, ahí pueden ser un poco más curiosos e investigar. Tenemos una pregunta en Facebook que nos hace Alejandro Pérez. ¿Cuáles son los sabores que se le pueden encontrar en el café a la hora de catarlo? Bueno, ahí mucho depende del tipo de varietal, del tipo de proceso, porque si hay variedades puras como el Geisha Esmeralda, que ya encontramos atributos a zacate limón, a jazmín, por ejemplo, son propios de él. En cuanto si usted hace un proceso, un honey, un black honey, ahí encontramos una acidez brillante a maracuyá. Esto de los atributos que nosotros encontramos en el perfil de la taza, algunos vienen, ya son propios del varietal, pero hay otros que son adquiridos de acuerdo al manejo agronómico, de acuerdo a la fermentación. Recuerden que la fermentación es el punto crucial para encontrar los sabores positivos o negativos. Si ustedes hacen una fermentación controlada, ustedes se la pueden jugar ahí para encontrar los distintos aromas, fragancias en el café. Si ustedes hacen una fermentación no controlada, tenemos los sabores negativos, como son los fenoles, los alcoholes, por ejemplo. Muchas gracias. Nos pregunta también Alejandro que cuando se hace una catación, ¿verdad? Y hay diferentes tazas, o me imagino yo que son las tazas que tiene en una muestra, ¿verdad? O en o las 5 tazas que usted mostraba. Pregunta él si puede haber variación a nivel de cada una de las tazas. Si puede haber variación si no se pesó, si la cantidad de gramos no fue la misma. Ahí tenemos va a haber una variante en las 5 tazas. Puede haber una variación también si se contaminó la muestra de café.
ya puede ser en la molienda o ya puestos en mesa. También puede haber una variación si el café es una cosecha vieja. Hay muchos factores que pueden generar una variante y todo eso se evalúa en el formato. Recuerden que el formato SK nosotros evaluamos la uniformidad, es decir, si las 5 tazas son uniformes, es decir, iguales. Si no son uniformes, uno castiga la taza ya sea severo 4, depende de su daño, y leve 2. Entonces sí se puede dar la variante y esto depende de varios factores. Muchas gracias, ingeniera Saudi. La saludan desde Panamá, desde Bolivia, desde Chiapas, México. Gracias, jóvenes, por estarnos acompañando. Y bueno, gracias a todos por compartirnos esas consultas que han estado muy activas en el chat, ¿verdad? Eso es bien importante, tener en cuenta esos aspectos, ¿verdad? Importante, nos menciona Audeli Francisca, hay que tener en cuenta las contaminaciones a nivel de catación. ¿Cómo, a qué se refieren con esto? Cuando ella aborda el tema de contaminaciones, asumo que es en el transporte y es algo, sí, es muy importante. Yo recuerdo que nosotros en las clases, Alex, cuando hablábamos de esto con los muchachos, les decíamos, y creo que se los mencioné hace rato, que cuando almacenen café solo sea café, porque si ustedes almacenan otro tipo de producto, contaminan el café, igual en el transporte. Si ustedes llevan cereza madura o café pergamino seco en un vehículo, que el vehículo esté limpio, que no sea utilizado para combustible o que lleve animales, porque también se generan contaminantes, porque recuerden, pues el café absorbe absolutamente todo. Excelente, excelente, muy buena respuesta y bueno, es una forma de vincular lo que se hace tanto en laboratorio de catación, que es muy rigurosa las evaluaciones sensoriales de los catadores, vincularlo también con lo que se hace en finca, que el productor puede influir y que al final van a afectar la parte tanto como comercial como de calidad de su café. Bueno, creo que hemos abordado la mayor parte de dudas, ha sido una experiencia importante conocer toda esta parte de la calidad del café, un muy buen tema. Mañana me gustaría mencionarles que vamos a tener un tema un poco diferente, no relacionado con el tema de calidad de café, y es que teníamos un invitado para la clase de calidad de café y perspectiva latinoamericana, pero pues él nos va a dar la clase en otro tema, entonces mañana vamos a aprovechar de dar una de las clases del tema de salud y nutrición, manejo de residuos sólidos, va a ser la clase mañana. De repente toda esta semana llevamos una línea con el tema de calidad, mañana hacemos una pausa, ¿verdad? Y luego vamos a continuar la próxima semana con las clases de barismo, de preparación de bebidas. Vamos a recibir esa capacitación por parte de Frederick, que está en el aula móvil, capacitando a los jóvenes baristas. Y bueno, muchachos, gracias por compartirnos estos comentarios y estas consultas. Envíenos su fotografía siempre para poderlas compartir y hacer un bonito álbum de graduación. Puede ser un selfie o alguien le tome una fotografía recibiendo la clase en pantalla, ¿verdad? Hemos visto que hay jóvenes que ponen la clase en su televisor y se toman una foto ahí muy bonita, ¿verdad? O en su finca pues qué más para poder compartir y humanizar este proceso de formación virtual. Agradecemos desde parte de todo el staff de Nestlé y Fundación Conducafé al ingeniero Saudi por tomar este tiempo de compartirnos este tema tan bonito. Y bueno, nos vemos jóvenes, muy buenas noches. Recuerden que ya tenemos un correo de consulta, ¿verdad? Un correo de consulta para que ustedes puedan enviarnos esas preguntas ahí, puedan informarnos acerca de algún tema en específico, algunos documentos que nosotros les podamos compartir en PDF. Entonces, yo les envío ahí consulta jóvenes caficultores hn@honducafeproyectos.com. Ahí pueden enviarnos ustedes sus consultas y vamos a estarnos rotando entre los instructores. Va a estar Marvin y van a estar varias personas revisando el correo que son parte del equipo para poder responder sus inquietudes. Ahí se los envía al chat de Zoom y se los voy a enviar al chat de WhatsApp también. Bueno, sin más que decir, gracias a todos por participar y a todas. Ingeniera Saudi, le damos el espacio para que se despida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos y todos por acompañarnos en esta sesión más. Y estaba viendo un comentario ahí sobre la actualización del formato SK.
Es el mismo formato, solo que han cambiado algunas cosas. Y bueno, esto sería otro tema muy aparte, pero ya Guatemala lo hizo y ya Honduras también. Asumo que los otros países hermanos ya están con esa nueva actualización. En cuanto al tema de que si personas están con el mismo café puede generarse un contaminante, sí, depende. Si andan perfumes, lo preferiblemente que no se mezcle personas con humanos en la parte de almacenamiento, solo sea básicamente café. Bien, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por acompañarnos y espero sigan en sintonía del proyecto. Es un proyecto muy bonito que ha tenido alcances no solo nacionales e internacionales. Y pues esto sirve para apoyarlos a cada uno de ustedes. Y bueno, más que agradecida, cuídense mucho y bueno, abríguense. El tiempo está complejo y que Dios les bendiga.